Vamos a saludar a la periodista María Elvira Samper y al periodista y columnista Rodrigo Pardo, para quienes pedimos un cerrado aplauso por el trabajo realizado en la recientemente clausurada revista Cambio. ¿Dónde está el nuestro? No me reventé. No me reventé. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Rodrigo, el mío y especialmente del equipo de periodistas de la revista Cambio. Muchas gracias. Buenas tardes, María Elvira. Buenas tardes, Olman. Hace rato quería tomarme un café contigo. Qué lástima que sean estas circunstancias en el cierre, bajo el cierre de Cambio. Pero yo creo que las crisis son oportunidades. Yo creo que de pronto es un mejor momento porque es la oportunidad de hablar por la situación por la que estamos pasando los periodistas. ¿Cuál es esa situación? Yo tengo una en particular, pero quiero escuchar de tu lado. A ver, lo digo no por mí, lo digo no por lo que le sucede a la revista Cambio. Yo creo que esto, hay un proceso gradual y yo diría difuso que hoy se hace muy manifiesto, donde la prensa está amenazada, es decir, la libertad de prensa está amenazada y no está amenazada por las razones obvias, ¿sí? o las más visibles. Está amenazada soterradamente por los grandes poderes económicos. Yo creo que la decisión que se toma con respecto a Cambio, independientemente de quiénes hemos estado al frente de Cambio, quiénes estuvimos al frente de Cambio, es una decisión que traiciona los ideales mismos que sirvieron de cimiento al nacimiento de la Casa Editorial del Tiempo, que ha sido por muchos años, o que fue por muchos años, un baluarte de la defensa de las libertades, de la defensa del pensamiento liberal en el sentido partidista, cuando Correcto. el periodismo estaba unido, pero liberal en el sentido filosófico. Y lo digo por una cosa muy objetiva, histórica. El doctor Eduardo Santos era prácticamente hermano de mi abuelo Luis Eduardo Nieto Caballero, es decir, eran carnales. Ellos están el uno como fundador, el otro como colaborador permanente, son partícipes de son republicanos. Son los que después de la guerra de los 1000 días y con toda esa polarización, entonces proponen el famoso canapé republicano de que hay que buscar es una visión de país, hay un proyecto de nación, hay que buscar una identidad por encima de los partidos, es decir, qué es lo que nos une más que qué es lo que nos diferencia. Y digamos, lo digo también con dolor porque mi abuelo era masón, librepensador. Mi abuelo sufrió la cárcel durante el gobierno de Laureano Gómez. El Tiempo fue incendiado durante esos aciagos años de los años 50. Posteriormente, con la dictadura de Rojas Pinilla, mi abuelo y el doctor Roberto García Peña, durante 42 años director de ese periódico, sufrió el exilio y después le tocó el cierre del periódico. Combatieron la dictadura. Mi abuelo es el famoso autor de las cartas clandestinas que él personalmente entregaba en la puerta del Palacio de San Carlos, denunciando la corrupción de la dictadura. Entonces uno dice, digamos, esa es la sangre que corre por mis venas. Mi mamá ha sido columnista. ¿Te sientes traicionada, María Elvira? No, siento traicionado como toda una tradición de libertad de pensamiento. Siento traicionado como los ideales. Mire, las mamás de los santos las llamaban las policarpas. En la casa de mis abuelos yo viví en esa época, yo tengo muchos años. A mí me tocó muy chiquita, pero me tocó
toda la lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla, requisas del SIC en mi casa, donde a mí me sentaron en un asiento, me dijeron no te muevas, me explayaron el vestido y la crinolina, y yo estaba sentada en una serie de panfletos contra la dictadura. Mi mamá estuvo presa, el chofer de mi abuelo fue torturado en la Plaza de Toros, las hermanas Santos, las llamaban las Policarpas, con mi tía, tenían un mimeógrafo en el barrio Santa Fe que se los guardaban unos amigos, y ellas repartían panfletos y salían por las noches a pintar con pintura roja. La manifestación de las mujeres en la época de Rojas Pinilla se hizo en mi casa, se gestó en mi casa, fue una tía mía la que le avisó a Alberto Lleras que lo iban a coger preso. Es decir, yo viví esa época sin entenderla mucho, hoy la entiendo, claro. Hoy la miro para atrás y la entiendo. Hoy entiendo lo que fue mi abuelo para los liberales, hoy entiendo lo que fue mi abuelo para el periodismo, hoy entiendo mucho más, bueno, lo que fue el doctor Roberto García Peña, entonces, es lo que tú has plasmado en tus pues columnas, es tu tradición, lo que tú respiras. Es lo que yo heredé, el pensamiento libre, digamos, esa fue también, digamos, mi marca en el colegio, mi marca por donde yo pero es que yo defiendo que la gente piense lo que quiere, es que yo no soy liberal de partido, soy liberal de pensamiento, y nosotros estábamos haciendo lo que nosotros creímos que debíamos hacer, porque es que esta sociedad necesita es más voces, no menos, necesita es que le muestren, que le levanten el tapete y le muestren la basura para que esté consciente de que no puede dejar que la basura se siga metiendo por debajo del tapete, que aquí están pasando unas cosas muy horrendas, pero como la famoso poema ese que mientras a mí no me toque, a mí no me importa lo que les pase a los demás. Entonces yo creo que aquí... ¿Tú pensaste que alguna vez te fuera a tocar esto? No, y mucho menos que en el tiempo, mucho menos. Correcto. Mucho menos en el tiempo. Entonces digamos que hay, digamos, la empresa alude razones de números, como yo digo, nosotros fuimos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y presentados como muertos en el combate de las cifras, ¿sí? Pero yo creo que hay mucho más que eso. Y que hay, yo creo, y en estos días lo he venido diciendo, yo creo que no podemos, a los quienes hemos sido víctimas, por ejemplo, de la cacería ilegal del G3 y de otras cosas, no pueden seguir creyendo que somos ingenuos. No, es que un poco lo que le ofende a uno es que creen que uno es idiota y que creen que la gente es idiota y que creen que la gente no hace asociaciones. Es que hemos hecho unas investigaciones que han pisado callos, hicimos la investigación y mostramos cómo lo de las bases se estaba cocinando por debajo, descubrimos cómo la política de los subsidios, que en teoría, digamos, nadie niega que el agro necesite subsidios, pero se pervirtió porque acabó en manos de unos pocos poderosos que además, curiosidad, eran financiadores de las campañas de Uribe. Pero además, y esto, digamos, hay que decirlo también, financiaron el paramilitarismo. Eran familias en algunos casos que tenían que ver con el proyecto paramilitar, concretamente en el Magdalena. Y yo creo que aquí, digamos, aquí la sociedad se rasga las vestiduras con las atrocidades de las guerrillas que nosotros cuestionamos y frente a las cuales que rechazamos, condenamos, pero no se rasga las vestiduras y justifica el paramilitarismo porque defiende sus intereses. Entonces aquí se pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está la farpolítica? La Fiscalía no... Porque es que el fenómeno no era lo mismo, digamos, si hubo alianzas de algunos políticos, de algunas alcaldías, eran unos sectores atrás que además cayeron en manos de la guerrilla porque los políticos las abandonaron porque allá no había votos, porque eran unas pobres gentes abandonadas y esos votos no valían, y eso hizo que la guerrilla pudiera penetrar en esos territorios. Pero es que el fenómeno paramilitar fue auspiciado, alimentado y financiado por las élites regionales, por la espumita de las regiones. Entonces yo digo, por Dios, ¿cómo? Es decir, aquí hay una violencia justificada y una no, son igualmente aberrantes las dos violencias, pero la sociedad está tolerando y está justificando la de los paramilitares, y estamos viendo las consecuencias de un proceso mal cocinado.